Digo, ¿cuántos años no tuvieron que pasar en la Argentina para que podamos hablar de derechos y de política social y de tantas cosas que podemos, como decía Carlos muy bien recién, contar? Cuando uno empezó en el 2003 con Néstor, realmente que, como decía él, que había ganado con el 22% de los votos, quizás nadie pensaba que un hombre iba a venir a conducir los destinos de nuestro país con tantas convicciones y con un legado tan fuerte que nos dejó. Porque tomó medidas desde el principio, y me voy a referir un poco al ministerio. El ministerio tenía el 80% del presupuesto de seguridad alimentaria. Y esto venía de la década del 90, donde solamente había programas alimentarios y que se entregaban a ciertos punteros, que esos punteros hacían que el resto de la gente que estaba excluida no por la política, por los políticos de ese momento, pudiesen comer y comían cuando ellos querían. Y en función de esos punteros eran que se hacían ciertas movilizaciones, porque tenían cautiva a la gente y no la dejaban opinar. Entonces, cuando llegó Néstor y llegó Alicia al ministerio, dijo: se acabaron los programas que normalmente, como decía Carlos, venían del exterior a decirnos qué nos tenían que hacer, y se consultaban y se contrataban consultores, que en una proporción, yo le digo, en el ministerio había 250 empleados de planta y 700 consultores externos. Los empleados de planta cobraban 150 pesos y los consultores externos cobraban $10.000 por mes. ¿Y qué hacían los consultores externos que generaban deuda externa? Venían a contar pobres a la Argentina. Y por eso cada día había más consultores externos. Y por eso, cuando uno ve por televisión algunos funcionarios que fueron de ese momento y van a recorrer la plaza como el otro día, y cuando fueron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social dejaron más del 50% de pobreza y de indigencia en nuestro país, y no sé cómo hoy tienen cara de volver a poner la cara delante de la gente diciendo que la política social en la Argentina no existe. Una política social que a mí me pasó personalmente siendo presidente de pensiones, y que cuando salió el decreto de Néstor Kirchner de que no había más altas por bajas en la pensión, sino que era un derecho en las pensiones de madre de 7 hijos, de vejez y invalidez, había 172.000 pensiones en 2003. Cuando tuvimos a entregar las primeras pensiones, se nos cayó la cara de vergüenza, porque cuando entregamos el carnet, muchas mujeres y muchos hombres decían que aquellas personas que habían iniciado las pensiones ya hacía 10 años que habían fallecido. Estos eran los derechos que se hablaban en la década del 90. Estos eran los derechos que nunca se quisieron ver. Hoy actualmente tenemos más de 1.350.000 pensiones. Pasamos de 105 pesos a más de 1.800 pesos. Eso es lo que podemos contar. Eso es lo que podemos decir. Y también podemos decir que en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, como le decía antes, del 80% del presupuesto que era seguridad alimentaria, hoy solamente es el 8% de seguridad alimentaria. ¿Por qué es el 8%? Porque hay política de Estado. Hay política cuando hay una ministra que todos los días, como decía Carlos, como decía Mariela, trabaja
nos habían hecho creer a nosotros que Caballo era la salvación de nuestro país. Cuando Caballo nos vendió a los organismos internacionales, estábamos esperanzados en un gobierno que no tenía conducción, como en el año 2001, que llegamos a la crisis más grande jamás pensada en nuestro país. Estábamos esperanzados que venga Caballo, o nos indujeron a través de los medios de comunicación que Caballo era nuestro salvador. Por eso esta historia la estamos cambiando juntos con ustedes. Y vuelvo a insistir, para nosotros la pobreza no es un número. Atrás de cada número hay una persona, y a esa persona hay que llegarle. Ayer contaba Alicia, un grupo de compañeros del ministerio fue a Lago Pueblo, y después no a Lago Pueblo solamente. Hicieron 5 horas en canoa y 4 horas en caballo para llegar a una comunidad de 40 familias. Ahí el Estado presente, ahí el Estado de distribución de la riqueza, ahí es donde tenemos que llegar, ahí es donde tenemos que llegar. Nosotros sabemos muy bien lo que queremos, como dijo Cristina, y como decía Carlos, no me voy a olvidar jamás. Un día en una par, después de la última intervención quirúrgica de Néstor, llegó a Luna Par y tuve la oportunidad de decirle, compañero, ¿qué hace acá? Y están los pibes, dijo, no les puedo fallar. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar. Y con Cristina lo mismo, creía que cuando perdimos a Néstor, iban a hacer lo que querían con Cristina. Y como Néstor decía siempre, la mujer coraje y la grandeza que tuvo de Néstor, que con la intención de voto que tenía, con la imagen positiva que tenía, siempre decía pingüino o pingüina. Y también la grandeza de perder sus votos y tener la grandeza de ir de diputado por la provincia, cuando tranquilamente se puede haber quedado en Olivos. Si Néstor y Cristina hacen esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser predicadores en cada rincón, no dejarnos, como decía Carlos, como decía Mariela, ni un minuto de contar todo lo que estamos haciendo. Y para no aburrirlos, y para terminar, voy a mencionar a lo que hablaron los compañeros del otro día de las cacerolas. Para mí fue muy triste, pero no por lo que tuvieron en la plaza. Pero por otro lado hemos hecho cosas positivas. Primero, que no había jóvenes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es nuestro presente y nuestro futuro y la continuidad de nuestro proyecto. Segundo, que los que fueron son los mismos que fueron el día que se declaró la guerra a las Malvinas y que iban a mandar los jóvenes a fusilarlos por los ingleses y los ven de patria, como la Pando y cuanto tanto vimos ahí. Y también la falta de respeto. Como a veces Néstor decía, están nerviosos. ¿Cómo no van a estar nerviosos? Si ven que la Argentina crece, si ven que tenemos un país próspero, si ven que el mundo se está derrumbando y que vaya a saber que no, ¿cómo no van a estar nerviosos si no sabe dónde cuerno tiene la plata esa gente que fue a la plaza? Porque la tenía afuera, no la tenía invirtiendo acá. Por eso está nervioso. No es porque la presidenta, es porque los fondos internacionales, porque los países que se apoyaron y que hoy no saben de dónde viene la plata. Los bancos, no estamos contentos que el mundo se esté cayendo. No estamos contentos que el mundo se esté cayendo. Pero estamos llevando la ventaja de 8 años. Hoy leía también que en España se viene otro ajuste. Por suerte pudimos recuperar a nuestros investigadores, porque se invirtió en eso también. Por suerte los jóvenes están de nuevo en nuestro país, que se tenían que ir a mendigar a otro país porque acá no había posibilidad de empleo. Hoy tenemos el 7% de desocupación y la vamos a seguir bajando. Porque no lo vamos a ver.
funcionalidad y la investidura de nuestro presidente o de nuestra presidenta. Y también me dolió muchísimo cuando se rieron y con el pañuelo, que es un símbolo de 30.000 desaparecidos y es un símbolo de los derechos humanos que esta gente no respeta. Así que, compañeras y compañeros, yo no digo que tenemos batalla. La batalla que la tengan ellos, que la tienen perdida, porque saben que el pueblo está unido y organizado, que el grupo cada vez minúsculo, 20.000 personas, esos no van a estar nunca con nosotros y no nos vale la pena gastar tiempo en ellos. No tienen sustento, cada día van a estar más nerviosos, pero nosotros tenemos que acompañar a Cristina porque nos necesita. Ellos que hablen de las elecciones, nosotros hablamos de la gestión. Como decía Carlos, yo el otro día hablando le digo, muy bien Carlos, la verdad, tuviste el día que vino Cristina José Cepaz y me dijo una frase brillante. No tuve que hacer nada más que contar lo que estamos haciendo. Un discurso más fácil que este es imposible. Y también digo que muchos se juegan de kirchnerismo, porque más allá de muchos que dicen que el kirchnerismo es esto, aquello y lo otro, es lo más fácil ser kirchnerista. Porque teníamos a Néstor y Cristina que van al frente por todos nosotros. Entonces es el momento, de una vez por todas, de decir, o somos el proyecto o no lo somos. No queremos escuchar más. Como algunos dicen, estamos con el proyecto, que lo que viven con una mano ahora con la otra. Así que, compañeros y compañeras, sigamos predicando. Lo necesitamos a ustedes más que nunca. Trabajemos juntos. Nosotros somos militantes, somos funcionarios de turno. Queremos trabajar día a día con ustedes para una Argentina con más justicia social, con más inversión de que la que estamos haciendo en la educación. Hay 1.800 escuelas contra 5 escuelas que se hicieron en la década del 90. Con más inversión social, con más trabajo en la Argentina trabaja. Queremos que la gente de la Argentina trabaja, haga su propia empresa, que los empresarios entiendan que el valor mercado, que la plata se invierta en nuestro país, que la moneda no sea de peso, que el dólar no exista, como es en Brasil. Ustedes vieron algunos reportajes. Van a Brasil y le preguntan qué es el dólar y no dan bola. No importa el real. Y nosotros no importa nuestro peso. Por eso, como decía Carlos, nuestro valor